Hola pibes y pibas, les voy a ir mostrando algunas cosas por las dudas que les sirvan. Empezamos por una computadora de escritorio. Esta es una desktop. Desktop en inglés significa escritorio precisamente, desktop. ¿Qué característica tienen las desktop? Básicamente que todos sus componentes van por separado. Tenemos el gabinete por un lado y por otro lado monitor, teclado, mouse, parlantes. Bueno, el desorden que tengo en mi escritorio no le presten mucha atención. Ahí tenemos más computadoras de escritorio tipo desktop con todos sus componentes modulares por separado. Gabinete y el resto de los periféricos. Hay un tipo de computadora desktop, una computadora de escritorio, que es esta, la All-in-One. ¿Qué significa All-in-One? Todo en uno. Significa que todos los componentes que en la computadora de escritorio se encuentran en el gabinete, ¿sí? En la All-in-One se encuentran en el monitor, en la carcasa del monitor. Aquí atrás tenemos el disco, tenemos el procesador, la placa principal, tenemos los diferentes controladores y se conecta teclado, mouse y dispositivos a través de numerosos puertos USB que traen la parte trasera y lateral. La All-in-One no es una máquina que tenga un gran rendimiento. La All-in-One es una computadora que les va a servir para tareas de escritorio, de oficina, para navegar en internet y no mucho más que eso. No esperen que una All-in-One venga gamer, por ejemplo. En cambio, una compu de escritorio, una PC desktop, sí puede venir gamer. De hecho, las computadoras gamer son ese tipo de máquinas de escritorio. Después ingresamos al mundo de las portátiles. Las portátiles tenemos varios tipos. Tenemos desde la notebook común y corriente, la más difundida, que es una computadora que puede tener diferentes gamas, desde una gama baja hasta una gama alta. Puede haber notebooks gamers con elevados procesadores de alto rendimiento, con mucha memoria y placa de video. Una característica de la notebook es que tienen pantallas, monitores que van desde las 14 hasta las 17 pulgadas, ¿sí? Acuérdense que la medida de un monitor se toma en forma diagonal, desde un extremo hasta el otro extremo, ¿sí? Eso se mide en diagonal y el resultado que nos da en centímetros se divide por 2,5 y nos da el tamaño en pulgadas del monitor. ¿Qué característica tiene además la notebook? Que puede tener generalmente, traen unidad de lectura óptica para discos, para CD, para DVD. Leen y graban. En contraposición con la notebook tenemos la netbook. La netbook se hizo popular por las que distribuye el gobierno, ¿sí? Les llaman incluso las computadoras del gobierno. En realidad, este modelo de computadora se desarrolló mucho antes por organizaciones no gubernamentales que pretendían a nivel internacional desarrollar un equipo económico para que todos los chicos pudieran tener una computadora y derrumbar la brecha o cerrar la brecha digital en educación. Entonces se piensa en una computadora económica con un procesador chico de 32 bits. Ya vamos a aprender de qué se trata 32 y 64 bits. Con poca memoria, 1 o 2 GB puede llegar a tener la netbook. No tienen unidad de lectura de discos ópticos, no hay para leer CD ni DVD. Y la memoria puede andar en 1 o 2 GB. No tienen generalmente más que 2 GB de memoria RAM. La pantalla es chica en relación a las notebooks. Una netbook nunca supera las 13 pulgadas de tamaño de monitor. Y la notebook arranca en 14, ¿sí? Generalmente la netbook tiene una pantalla de 10, 11, 12 pulgadas, no más que eso. En el orden de las portátiles tenemos también las tablets, ¿sí? Que son consideradas de alguna manera computadoras porque efectúan tareas de cómputo. Esta en particular es una tablet genérica, china, de 7 pulgadas, hay de 7, hay de 9, de 11. La tablet la podemos considerar como un celular grande porque no tiene más posibilidades que esas, ¿sí? La tablet generalmente funciona con sistema operativo Android, aunque hay algunas que traen Windows Mobile, algunas funcionan incluso con Windows 10. Esta tablet viene con un accesorio que es ese teclado que se conecta vía USB, pero no la integra en su composición original, ¿sí? La tablet viene sola. Esto que tenemos acá, en cambio, es un híbrido. Esto es una computadora híbrida, ya que combina funciones de PC, de computadora portátil, con tablet. ¿Por qué híbrida? Porque yo puedo separar lo que sería el monitor del conjunto y tengo la tablet
por otro lado, ¿sí? Y ahí de paso me veo yo. Hola. Bien. Este híbrido es del colegio, es una de las Van Gogh que tenemos en la sala en biblioteca para que ustedes utilicen y vienen equipadas con Windows 10. Son computadoras también de bajo rendimiento, tienen procesadores de 32 bits, insisto, ya vamos a ver de qué se trata eso, pero en este caso utilizan Windows 10, ¿sí? O sea que tienen la ventaja de poder utilizar mayores recursos de software. Les cuento algo con relación a la tablet. La tablet fue un invento, fue un desarrollo original de Apple, la empresa de Steve Jobs. Y el principal referente de las tablets fue el iPad, que fue un invento revolucionario en su momento y todas las empresas tomaron los modelos y las copiaron, ¿sí? Entonces, repasemos un poco. Computadoras de escritorio, desktop, podemos tener de muchas gamas, desde básicas hasta gamers o computadoras para diseño o para desarrollo cinematográfico. Tenemos las all-in-one, todo en uno, que viene todo integrado en el gabinete del monitor. Se conectan los dispositivos a través de USB y no hay gamas altas en esta computadora. Tenemos las notebooks, puede haber de muchas gamas, tienen pantallas grandes y tienen lector óptico. Netbook tienen pantallas chiquitas, son de baja gama y los procesadores son modestos, tienen poca memoria y no tienen lector óptico. Las tablets, generalmente con Android, las híbridas que combinan funciones de PC con tablet. Bueno, y vamos con lo que sería realmente de museo. Estas computadoras, de hecho, en el Roxen las van a ver como piezas de museo, como reliquias. Yo las tengo acá porque son mías, fueron mis primeras computadoras con las que hice mis primeras cosas. ¿Y a qué género pertenecen? Estas son las denominadas home computers o computadoras hogareñas, computadoras del hogar. Les voy a contar algunas características de ellas. Esta fue la primera que yo tuve en mis manos, no la primera que usé, había usado otra antes porque bueno, la había trabajado en un curso en Embalse, estamos hablando del año 81, 82, y esta fue la primera que me compraron, efectivamente, que fue mía. La TI-99-4A de Texas Instruments. Esta computadora usaba un sistema de cartuchos, que se ponían los cartuchos aquí como los de los videojuegos, como de los videojuegos viejos. El teclado bastante modesto, como podrán ver, pero teclado mecánico, el sueño de todo gamer. Y se conectaban todas estas computadoras hogareñas, home computers, a dispositivos domésticos, por ejemplo el televisor. Si bien uno podía comprarse un monitor para estas computadoras, pero era todo un lujo, no todo el mundo podía acceder a eso. Así que usábamos un tele que estuviera en desuso en la casa o el tele principal y había que, compatibilizar los horarios. Cuando la familia no veía la televisión, aprovechábamos para utilizar la compu. Estas computadoras eran básicamente para programar. Nosotros necesitábamos programar lo que usábamos y la información se cargaba o a través de disquetes, los que tenían disquetera, que por ejemplo no era mi caso, y sino a través de un dataset. ¿Qué era el dataset? Un pasacassette simple, común y corriente, que lo que hacía era ejecutar los programas a través de cassette. Acá tenemos otra reliquia, ¿sí?, que muchos de ustedes quizás los han visto y quizás no. Los cassettes venían con programas y uno iba a los negocios y compraba los programas para jugar o para hacer cosas en estas computadoras. La TI-99 tenía una memoria de 16K. No estamos hablando de megas ni de gigas. 16.000 bytes de memoria apenas. Y no saben todo lo que se hacía con eso. Otra computadora emblemática de la década del 80 fue la Talent MSX. MSX fue un intento por normalizar lo que era la línea de home computers. ¿Por qué digo normalizar? Porque resulta que todas estas computadoras, que estas son 3, pero había muchísimas más, eran totalmente incompatibles. No podíamos usar el dataset de la Commodore, ¿sí?, no lo podía usar en la Talent, ni tampoco en la Texas. Cada una tenía que tener su propio dataset. Las conexiones, los programas, el software, nada era compatible entre sí. Cada equipo tenía sus propias cosas. Más o menos como lo que hace Apple. Entonces, ¿qué pasa? Que había una gran diversidad de equipos en el mercado y todos con sus diferentes componentes y diferentes tipos de software. Se hacía bastante complicado normalizar la informática en la década del 80 con estas máquinas. MSX es un intento por lograrlo. La norma MSX intenta emparejar, varias empresas adhieren a esta norma
y se logran fabricar unas cuantas máquinas, Toshiba, Talent, algunas máquinas en España como Oric One, logran hacer algo así como un estándar, pero tampoco prosperó. ¿Por qué? Porque llegó la PC y arremetió con todo en la década precisamente del apogeo de estas máquinas, que fue la década del 80. La Talent tenía un poquito más de memoria que la Texas. La Talent tenía 64 kilobytes de memoria, seguimos en la misma línea de kilobytes. Y fíjense el teclado también mecánico y con las teclas especiales para lo que eran los juegos. Esta es una leyenda, la Commodore 64, la C64. Son máquinas, chicos, que son referencia de la década de los 80. Son como el DeLorean de Volver al Futuro. Son máquinas que representan todo un símbolo de esa década. Así que si ustedes buscan Commodore 64 van a encontrar mil cosas, e incluso van a ver referencias en películas y demás. Esta, miren, está con el manual, con todo. De hecho, las tengo con sus cajitas y todos sus embalajes originales y sus cables. La Commodore 64 venía con su dataset. Estas también lo tenían, pero bueno, algo habrá pasado en el camino que no los tengo más. El dataset, les vuelvo a repetir, alimentaba de programas a la computadora. El programa se leía y era un ruido bárbaro el que se escuchaba mientras se cargaba el programa a la computadora. La Commodore 64, como su nombre prácticamente lo indica, tenía 64 kilobytes de memoria, igual que la Talent MSX DPC-200. La Talent también tenía un sistema de cartuchos. Se podrían comprar los cartuchos o cartridges con programas o con juegos. La mayoría de las veces era con juegos. Algunas utilizaban disquetes de estos, como les dije antes. Había que comprar la disquetera, por supuesto, para la Talent, o para la Commodore, o para la Texas. Cada una llevaba su propia disquetera. Chicos, estas son las home computers, símbolo de la década de los 80, que nos proporcionaron mucho aprendizaje y mucha diversión a los que tuvimos la suerte de trabajar con ellas.